Juan 8:28 dice, les dijo pues Yeshua, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Continuaremos estudiando este tema de la cruz. Bienvenidos. Liliana, nuevamente gusto saludarte. Pues un gusto también para mí siempre que nos encontramos aquí a llevar la palabra del Padre a cada hogar y a cada corazón. Así que un saludo muy cariñoso. Bien, Liliana, hemos estudiado en los programas anteriores muchos detalles sobre el misterio de la cruz de Yeshua. Aún queda mucho más por descubrir. Gerardo, quedan muchísimos detalles, algo que es muy hermoso de entender ahora que hemos aprendido la Torá, es que detrás de cada segundo que pasó allí en esa cruz hay toda una revelación detrás de los mandamientos, de las ordenanzas, del plan perfecto que el Eterno tenía con todo. Y eso es lo que hoy más nos puede emocionar de escuchar el llamado para regresar a estudiar la Torá, porque el Padre nos está mostrando en toda su profundidad su palabra y sobre todo la perfección de todo lo que allí ocurrió. Porque nosotros normalmente pensamos que, bueno, que sí vino el evento, está Yeshua muriendo en la cruz, terrible, todo el sufrimiento, pero cuando nosotros entendemos lo que había detrás de cada expresión, de cada palabra, de cada cosa que sucedió alrededor de ese momento, nosotros entendemos más y más la grandeza de nuestro Dios, cómo tenía todo bajo control, pero de una manera absoluta. Hoy vamos a ver diferentes temas, porque hay temas que digamos que no son tan largos para poderlos comprender, y hoy vamos a ver varios puntos que nos van a ampliar ese conocimiento de todos esos misterios de la cruz. Empecemos por algo que es un verso de las Escrituras que en otras oportunidades lo hemos estudiado, pero que hoy tiene que ver con la cruz directamente. Juan 8:28 dice, les dijo pues Yeshua, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Esta frase encierra algo tan que se vuelve inclusive tan polémico dentro de los creyentes que pudiera dar para todo una enseñanza y una confrontación de mucho conocimiento acerca de la Escritura. Cuando el Hijo del Hombre, ¿qué nos dice aquí Yeshua mismo? Que cuando que él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, fuera levantado, todos sabríamos que la expresión que él usa es que yo soy, pero fíjense, no nos dice algo más que complete la frase. ¿Quién es el que nosotros conocemos como el gran yo soy, el eterno? Vimos en los programas pasados, vimos como Yud-Heh Vav-Heh y cómo es el grande, es el eterno y él envió su brazo. Eso lo vimos en el programa anterior. Hemos siempre visto que de allí en la cruz, la presencia que estaba era la presencia de Yeshua, pero que es la imagen visible de Elohim. Por eso aquí Yeshua nos está diciendo que cuando el Hijo del Hombre sea levantado, todos conocerán que yo soy, dice Yeshua. Es decir, en otras palabras, que yo soy el Padre, porque esa expresión de yo soy únicamente aplica al Eterno.
Ahora, esa expresión ya la hemos venido estudiando a través de la identidad, ya la hemos visto en Isaías 52, 53, hemos visto que en paleohebreo la palabra Yud-Hei Vav-Hei significa he ahí la mano, he ahí el clavo, o sea, esos son detalles que no son ninguna coincidencia, es una revelación del Eterno. Ahora, fíjense esto. Para él conocer, como ya hemos visto varios detalles, vamos a ir a otro punto que conecta directamente con esto. Porque Yeshua hubiera podido morir en cualquier día en que no estuviera presente tantísima gente. ¿Quiénes estaban presentes allí en ese Pesaj? Recordemos que Yeshua muere exactamente en el día ordenado para Pesaj, el día 14 del primer mes hebreo que se llama Abib, y en la fecha y hora en que el cordero en el templo tenía que morir. Entonces, ¿qué nos había dicho el Eterno a través de la Torá que había ordenado? En Éxodo 23, 17, el Padre dice, 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Yahweh el Señor. O sea, todos, en ese tiempo no estaba sino la casa de Judá. Todos los hombres judíos tenían que venir de donde vinieran, de donde vivieran, tenían que venir hasta el templo, tenían que venir a Jerusalén en Pesaj, en Shavuot o Pentecostés y en Sukkot o tabernáculos. Quiere decir que no es ninguna coincidencia, no solamente que Yeshua muriera en el lugar del Cordero, que ya vimos la enseñanza del Cordero, sino que lo hiciera precisamente en el día en que todos tenían que estar allí como testigos. Esto es muy importante porque además de esa revelación, volviendo a las palabras de Yeshua, además de la revelación de que conocerán que yo soy, o sea, que ustedes van a conocer que yo soy el Padre, además de saber el título en paleohebreo y todo lo que ya hemos venido estudiando, un evento sucedió en el momento de la crucifixión que definitivamente hizo que todos se fijaran allí y tuvieran la revelación si era que tenían dispuesto su corazón. ¿De qué estamos hablando? Del letrero que puso Pilato en la cruz de Yeshua. Dice Juan 19, 19. Escribió Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos, dice, leyeron ese título, porque el lugar donde Jesús o donde Yeshua fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Esto es muy importante, porque nosotros siempre aprendimos el título que le pusieron en latín, INRI. Nosotros siempre aprendimos eso. No, le pusieron el título en latín que decía INRI, pero nunca nos dijeron que se había puesto, o nunca caímos en cuenta que si se había puesto el título también en hebreo. ¿Cuál era el título en hebreo que le habían puesto para identificar a Yeshua como el rey de los judíos? Ahora, fíjense esto que es muy interesante, porque esa palabra, Yeshua de Nazaret, rey de los judíos, en hebreo es Yeshua Hanosuri Bemelech HaYehudim. Es decir, no se iban a poner sino las iniciales. Y las iniciales en hebreo eran Yud, Hei, Vav, Hei, el nombre del Eterno. Así que unan todo esto. Yeshua dice, cuando yo sea levantado, ustedes van a saber quién soy yo. Y le pusieron sobre la cabeza Yud, Hei, Vav, Hei. ¿Quién es? El Eterno, el Todopoderoso, lo que hemos venido aprendiendo, explicando en todos estos programas. Ahora, fíjense qué pasó allí. Dice que los principales sacerdotes de los judíos corrieron a Pilato y le dijeron que quitara ese letrero, porque ese letrero, imaginen el choque que recibieron todos acordándose de las palabras de Yeshua. Era el nombre del Padre, pero ¿qué respondió Pilato? Lo que he escrito,
he escrito. Lo que he escrito, escrito está. Así que fíjense cómo el Eterno tiene el poder para poner todas las cosas en su orden. No solamente el mensaje, sino también el hecho de que por la ordenanza de la Torá tenían que estar, como les decía, todos los hombres judíos debían viajar hasta Jerusalén para celebrar la fiesta. Así que todo esto a nosotros nos va abriendo una posibilidad, una que nunca vimos cuando aprendimos el INRI, porque para nosotros INRI pues no tenía ningún sentido. Esa palabra INRI no tenía ningún sentido, pero Yud-Hei Vav-Hei sí tiene todo el entendimiento. Ahora, otro punto que sucedió alrededor de este momento de la cruz, un poco antes de llegar a la cruz, pero igualmente importante allí, y es cuando Yeshua está frente a Poncio Pilato, la pregunta que se le hace al pueblo de a quién quiere que suelte, a Yeshua o a Barrabás. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Por qué ese es un tema importante? Cuando nosotros no conocíamos la Torá, nosotros no sabíamos de qué trataba. Parecía nomás una coincidencia que soltaran a un preso y entonces el preso se llamara Barrabás. Pero hoy que estamos viniendo a la raíz hebrea, precisamente nosotros entendemos algo muy impresionante. Y es que Barrabás significa Bar Abba, o sea, el hijo de Abba. ¿Quién es Abba? Nuestro padre. Yeshua dijo que ya podíamos llamar al padre Abba, padre, como una manera cariñosa. ¿Y quién era Yeshua? El hijo de Abba, el hijo de Dios. Es decir, que los dos tenían no solamente un nombre, sino una misión idéntica. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que en Levítico 16, la Torá nos dice que tenía que presentarse en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación ya de todo el pueblo. Aquí era Pesach, pero se iba a hacer la expiación de todo el pueblo. Dos machos cabríos idénticos, uno que iba a morir para el Eterno y el otro que iba a ser sacado al desierto. Los dos personajes delante de Poncio Pilato, que no están representando esos dos machos cabríos, porque los dos tienen el mismo nombre, son los hijos de Abba, eran los dos, y digamos que en cierta forma tenían la misma misión, porque Barrabás estaba luchando por la liberación de Israel. Y Yeshua estaba luchando también por la liberación ya a nivel espiritual de Israel. Todo esto nosotros tenemos, cuando lo entendemos, también podemos sacar conclusiones muy importantes. Por ejemplo, el pueblo pidió que soltaran más bien a Barrabás y mataran a Yeshua. Así que fíjense que aquí es donde nosotros vamos entendiendo cómo todo lo tenía el Eterno bajo su control, porque el Eterno no admite sacrificios humanos. El que tenía que morir era su imagen visible. Así que todos estos puntos, si nosotros nos vamos, por ejemplo, otro punto muy interesante, los dos testigos. ¿Por qué tenía que haber dos testigos? ¿Por qué los dos hombres que mueren crucificados a un lado y a otro de Yeshua? Porque la Torá, de nuevo, en Deuteronomio 19:15, nos dice que siempre tiene que haber el testimonio y la presencia de 2 o 3 testigos para mantener una acusación. Yeshua estaba siendo acusado y estaba dando su vida por Israel. El Padre necesitaba, y por el mundo, pues no solo por Israel, pero por el mundo, pero el Padre necesitaba que los testigos estuvieran allí presentes. Por eso en Marcos 15:27 nos dice que crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y se cumplió la escritura cuando dice que fue contado entre los inicuos, pero también nos enseñó que el arrepentimiento nos lleva a vida eterna con las palabras de quien se arrepintió en ese momento.
El Eterno es fiel a su palabra y siempre pide 2 testigos. Inclusive hay un dato que es muy interesante de saber. Cuando el Padre quiere hacer un juramento, no habiendo nadie mayor que él, dice a los cielos y a la tierra, llamo por testigos. O sea, siempre el Padre va a pedir que frente a cualquier acusación haya 2 testigos. Así que todo esto son detalles que nosotros estamos aprendiendo importantísimos. En Marcos 15:33 también nos dice unas palabras Yeshua que las tenemos que descubrir estudiando un poco. Y aquí les voy a dejar que ustedes mismos estudien un poco este tema. Porque Yeshua dijo, clamó a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros habíamos aprendido, hemos hecho programas acerca de eso, pero hoy volvamos otra vez a ese punto. ¿Por qué Yeshua dijo, el Padre lo desamparó? De ninguna manera, el Padre estaba en control de todo. ¿Qué era lo que nos estaba guiando Yeshua en ese momento? Al Salmo 22. El Salmo 22 que comienza literalmente con esas palabras. Y el Salmo 22 que es el que nos explica todo lo que nosotros teníamos que saber que estaba pasando por el corazón y por la mente de Yeshua. Así que les voy a dejar como tarea leerse ese Salmo 22. Por último, fíjense que un poco antes de la misma cruz, hay un evento que a nosotros nos parece simplemente una reacción, y es que Caifás rompió sus vestiduras. Pero cuando nosotros entendemos el valor que tiene eso y la importancia que tenía que Caifás frente a Yeshua rompiera esas vestiduras, ahí es donde nosotros entendemos la profundidad que tenía ese momento por lo que estamos haciendo todo este estudio sobre el misterio de la cruz. Así que son todos estos puntos que nosotros necesitamos como independizarlos y profundizar mucho más en ellos. Bien, Liliana, el sumo sacerdote Caifás, estando ante Yeshua, rasgó sus vestiduras. ¿Esto tiene alguna revelación? La revelación es hermosa y la revelación nos lleva a algo que nosotros sabemos, pero como que no podíamos conectar sin conocer de nuevo, sin que hubiéramos conocido la Torá. Que era, bueno, nosotros sabemos ya por la misma escritura, nos dice que estaban todos allí en el concilio, estaban buscando testimonios contra Yeshua, pero dice que el sumo sacerdote, Caifás, le dijo a Yeshua, mire, ¿por qué no contesta de los que testifican contra ti? Yeshua ya sabemos por qué Yeshua callaba, eso ya lo aprendimos. Ahora, pero el sumo sacerdote le hace una pregunta puntual y le dice, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Y Yeshua le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Decir que Yeshua era el Hijo del Hombre, este es un programa que ustedes pueden buscar anterior aquí en la plataforma, porque es importantísimo saber que el Hijo del Hombre era la revelación que hizo Daniel cuando en el libro de Daniel, cuando Yeshua recibe todo el poder en los cielos y en la tierra. Así que Yeshua mismo le estaba diciendo a Caifás, le estaba diciendo en otras palabras, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el que tengo todo el poder en los cielos y en la tierra. Esto que fue considerado por Caifás, pues una blasfemia. O sea, él cuando lo oyó, él dijo, habéis oído blasfemia, y allí fue donde lo condenaron, comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro, a darle puñetazos, porque él se estaba identificando como el sumo sacerdote. ¿Qué pasó? Entonces Caifás rompe las vestiduras, él rasgó sus vestiduras. ¿Qué pasa con haber rasgado las vestiduras? Que cuando la Torá nos dice que si el sumo sacerdote rasga las vestiduras, entonces él se descalifica como sumo sacerdote. Esto nosotros lo encontramos
en Levítico 21:10. Ustedes lo pueden leer. Por eso no sabíamos estos detalles cuando no conocíamos la Torá. Pero hoy nosotros sabemos lo que hizo Caifás al romper esas vestiduras fue descalificarse como sumo sacerdote. Ya no había sumo sacerdote, aunque todavía estaba claro el templo de pie, hasta ya sabemos, hasta unos años después. Pero de todas maneras ya estaba descalificado. ¿Quién quedaba como el único sumo sacerdote que nos podía llevar al Eterno? Yeshua. Y fíjense, esto ocurre literalmente dentro del misterio de la cruz. ¿Por qué ocurre en ese momento? ¿Por qué no ocurrió en otro momento? Porque aquí Yeshua iba a tomar una vez y para siempre su rol también como sumo sacerdote delante del Eterno. Si nosotros nos vamos a Hebreos 7, nosotros vamos a encontrar toda la historia de Melquisedec, del sacerdote en el orden de Melquisedec. Algo que es muy importante de recalcar aquí. Nosotros, ningún ser humano es de la orden de Melquisedec. La orden de Melquisedec es divina. Solamente le corresponde al Eterno. Entonces dice que Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, por eso nos dice, nos lo aclara Hebreos 7. Si ustedes recuerdan y han leído en la historia de Abraham, él salió a recibir a Abraham después de la derrota de los reyes. Y entonces nos hace una descripción de quién es el sacerdote de Melquisedec que salió. Nos dice que no tenía padre, no tenía madre, no tenía genealogía, no tenía principio ni fin de días. ¿Quién era? Yeshua. Era Yeshua el que había salido donde Abraham. Él ya venía como sacerdote del Dios Altísimo. Entonces miremos acá en la cruz. Hay un sumo sacerdote del orden levítico que era Caifás, pero estaba Yeshua como sumo sacerdote del orden de Melquisedec, de esa orden celestial. Entonces, ¿qué pasa? Que no podían quedar dos sumos sacerdotes. Entonces, al rasgar las vestiduras y destituirse, ahora ya entonces Yeshua toma definitivamente una vez y para siempre el sacerdocio. Si ustedes siguen leyendo todo este texto de Hebreos 7, entonces nos va a hablar, porque nos pregunta, por ejemplo, el verso 11, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fue llamado según el orden de Aarón? Que recuerden que Yeshua no era levita, él era judío, él no era levita. Entonces dice, si la perfección la hubiera podido traer un hombre, pues hubiera seguido el sumo sacerdocio levítico. Pero dice acá, eso se quedó probado, que el hombre no es capaz de ninguna manera de traer el control de todo el pueblo del Eterno, del perdón, de la obediencia, de todo. Entonces, ¿quién es el sumo sacerdote? Porque la misión de él era presentarnos a nosotros delante del Eterno. Ningún hombre podía. Todos los hombres hemos pecado. Así que nos sigue diciendo acá Hebreos en el verso 12, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya un cambio de ley. No es un cambio de toda la Torá de los mandamientos, no. El cambio del sacerdocio levítico por el sacerdocio de Yeshua. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual Moisés nada habló tocante al sacerdocio. Y esto aún es más manifiesto, porque si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino por el poder de una vida indestructible, porque ya nos había dicho que no tiene principio ni fin. Entonces, aquí es donde se prueba lo que dijo el Eterno desde el principio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda entonces abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad y de la ineficacia.
Hoy, miren, han pasado más de 2000 años, el templo no se puede levantar, no puede haber un sumo sacerdote, solo Yeshua murió una vez y para siempre, y Él es nuestro sumo sacerdote. El verso 22 nos dice, Él fue hecho, Yeshua fue hecho, fiador de un mejor pacto. Los otros sumos sacerdotes fueron muchos, pero debido a la muerte no podían continuar. Pero Yeshua permanece para siempre, debido a que por la muerte, que tiene un sacerdocio inmutable. Fíjense, si nosotros entendemos todo esto y nosotros ya podemos descartar para siempre, porque la palabra para siempre es para siempre. Cuando nosotros ya podemos descartar que nosotros no necesitamos ningún intercesor delante de Yeshua, delante del Eterno, sino Yeshua. Nosotros comprobamos lo que nos dice la palabra, que solo hay un mediador, que es Yeshua. Él es el único mediador entre el Eterno y nosotros. Y es el único sumo sacerdote. Él es el que nos presenta delante del Padre. Cuando nosotros venimos en arrepentimiento, delante de esa cruz, estamos entendiendo todos los misterios. Nosotros entendemos que tenemos que dar un paso, y el paso es decirle adiós al pecado, a la vida con el mundo, a entrar en obediencia. El que se va a presentar día tras día delante del Eterno, porque está sentado a la derecha, es Yeshua mismo. Él es el que nos ama, Él es el que nos guía, Él es el que nos dio, Él es el que nos da la nueva vida. Él es el que nos ha pasado de muerte a vida. Él es el que ha perdonado. Él fue el que llevó el dolor. Fíjense ustedes, si es justo que nosotros pongamos a Yeshua como a un lado de nuestra historia. Cuando el propósito, como les decía antes, el propósito de todo este estudio de la cruz es precisamente que cada uno de ustedes, allí donde está viendo este programa, ustedes cierren un momento sus ojos, piensen en su vida, hagan un compromiso con el Eterno, cierren los ojos, entréguenle el corazón, abran el corazón para que Yeshua, ese sumo sacerdote para siempre, vuelva a entrar y haga toda una transformación, porque saben una cosa, Él está próximo a regresar y Él viene por los que hemos caminado en fidelidad detrás de sus pasos. Así que unan todos. Si no ha visto los programas anteriores, búsquelos. Una todos los programas. Siéntese, piense en su propia vida. Y van a ver cómo la fe renace, cómo la fuerza para soportar este tiempo hace que nosotros, sin importar lo que nos digan, lo que nos persigan o lo que suceda, vamos a permanecer en fidelidad al Todopoderoso. Bien, Liliana, continuaremos con más enseñanzas del misterio de la cruz de Yeshua. Vamos a continuar porque todavía nos faltan puntos importantísimos. Así que yo espero que nos acompañen en el próximo programa también y vean los anteriores. Unan todo. Llevamos tanto tiempo, tantos minutos invertidos, pero es la mejor inversión que usted puede hacer en su vida. Ok, shalom, shalom. Un abrazo para todos, que el Padre nos bendiga, nos guarde y que la presencia de Yeshua esté en cada corazón. Shalom a todos. Efesios 1:17 nos dice, para que el Dios de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nos vemos en el próximo programa. Shalom.